Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. César Pietri por aquí y el día de hoy quiero hablarles sobre dos métricas que pueden cambiar por completo la forma en la que analizas tus campañas de vídeo en Meta Ads. Y esas métricas son el hook rate y el hold rate. ¿Ok? Normalmente cuando una campaña no funciona, el primer impulso es pensar que el problema está en el presupuesto o en la segmentación. Inclusive podemos pensar que es algo del algoritmo o algún problema en nuestra landing page. Y sí, cualquiera de esos elementos puede fallar. Pero en campañas con vídeo hay una pregunta previa que muchas veces no se responde. ¿La gente realmente se está deteniendo a ver el anuncio? Y después viene una segunda pregunta que también es súper importante. Cuando alguien se detiene, el vídeo consigue mantener su atención el tiempo suficiente como para que entiendan el mensaje. Y ahí es donde entran estas dos métricas. El hook rate nos ayuda a medir la capacidad del vídeo para detener el scroll. Y el hold rate nos ayuda a medir la capacidad del vídeo para mantener la atención después de ese primer impacto. Entonces la idea de este pequeño vídeo no es, digamos, que complicarte más con números, sino que por lo contrario, la idea es que puedas leer tus campañas de una forma más inteligente y saber si tienes que mejorar el inicio del vídeo, el desarrollo del mensaje, la oferta, el botón, la página o el embudo. Y antes de entrar en fórmulas, hay algo importante que debemos entender. Y es que en Meta Ads, especialmente en Instagram, en Facebook Reels, en los Histories y el feed, la atención es el primer filtro. Una persona puede estar viendo contenido personal, entretenimiento, noticias, memes o vídeos cortos. De repente aparece tu anuncio. Y en ese momento tu anuncio tiene una batalla muy breve. Y es la de conseguir que la persona no pase de largo. Pero detener el scroll, evidentemente, es solo un paso, ya que detener el scroll no significa vender. Eso significa apenas ganar el derecho a ser escuchado unos segundos más. Y por eso necesitamos diferenciar tres etapas. Lo primero, detener el scroll. Lo segundo, mantener el interés. Y lo tercero, convertir esa atención en una acción. Y esa acción estamos hablando de un clic, de un lead, una llamada, una compra o una solicitud de información. Así que el hook rate trabaja sobre la primera etapa. El hold rate trabaja sobre la segunda. Las métricas de conversión trabajan sobre la tercera. Cuando mezclamos todo, terminamos tomando malas decisiones. Por ejemplo, podemos apagar un vídeo que tiene una buena estructura, pero que tiene un mal inicio. O podemos escalar un vídeo que va a llamar o que llama mucho la atención, pero que no atrae a personas realmente interesadas en el objetivo que nosotros estamos buscando. Okay, entonces el hook rate es una métrica personalizada que responde a una pregunta muy concreta. De todas las personas que recibieron una impresión del anuncio, ¿cuántas se quedaron viendo el vídeo? Al menos los primeros segundos. La fórmula más utilizada es reproducciones de vídeo de 3 segundos dividido entre impresiones y multiplicado por 100. El hook rate es igual a reproducciones de 3 segundos entre impresiones por 100. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Si tu anuncio tuvo 10.000 impresiones y tuvo 2.000 reproducciones de vídeo de 3 segundos, el hook rate sería del 20%. Esto significa que de cada 100 veces que el anuncio apareció, 20 veces el vídeo consiguió que las personas se quedaran al menos 3 segundos. Meta define las reproducciones de vídeo de 3 segundos como las veces que un vídeo se reprodujo al menos durante 3 segundos, o casi en su totalidad si el vídeo es más corto.
Por eso esta métrica es útil como una señal de atención inicial. El lenguaje es simple. El hook rate te dice si tu anuncio tiene un buen gancho. También el hook rate suele ser, o digamos que suele verse afectado por elementos muy concretos de la creatividad. Digamos que el primer elemento va a ser ese primer frame, ¿no? Si el primer frame es plano, oscuro, confuso o sencillamente no comunica nada, mucha gente va a pasar de largo. El segundo elemento es el texto inicial en pantalla. Una frase clara puede hacer que el usuario entienda rápidamente por qué debería quedarse. Y el tercero es el movimiento. En vídeo, el movimiento capta la atención. Una escena estática puede funcionar, pero normalmente necesita o una frase muy potente o una composición visual súper clara. Y luego tendríamos como cuarto elemento la promesa. Si el usuario no entiende rápido qué puede ganar viendo el vídeo, es probable que abandone. El quinto elemento va a ser el nivel de especificidad. Aquí me refiero a un gancho genérico, digamos que suele competir mal, ¿no? Un gancho concreto entra mejor porque parece hablarle directamente a una situación del usuario. Digamos que toca un punto de dolor, por ejemplo. Digamos, si yo te pongo un ejemplo, no es lo mismo empezar con hoy quiero hablarte de marketing digital que si yo empezara diciendo si tus anuncios generan clics pero no llamadas, probablemente estás midiendo mal el problema. La segunda frase es una frase más específica, es una frase que crea atención y es una frase que crea una explicación fácil y útil. Entonces, el hold rate, por el otro lado, mide otra cosa. Como ya comenté, va a medir el tiempo de atención. Entonces, digamos que el hold rate mide si el vídeo es capaz de mantener la atención después de haber conseguido ese primer gancho, ¿no? Y una fórmula práctica es el through play dividido entre reproducciones de vídeos de 3 segundos multiplicado por 100. El hold rate es igual a through plays entre reproducciones de 3 segundos por 100. Por ejemplo, si un anuncio tuvo 2000 reproducciones de 3 segundos y 600 through plays, el hold rate va a ser o sería del 30%. ¿Qué significa esto? Que de las personas que fueron enganchadas inicialmente, el 30% siguió viendo el vídeo hasta un punto más avanzado. Meta utiliza el concepto de through play para contabilizar reproducciones hasta el final o durante al menos 15 segundos, esto va a depender según la duración del vídeo. Por eso es una señal más fuerte que una simple reproducción inicial. Nuevamente aquí el lenguaje es simple. El hold rate te dice si el contenido del vídeo sostiene interés. ¿Ok? Bueno, la verdadera utilidad aparece cuando cruzamos ambas métricas. Un vídeo puede tener un hook rate alto y un hold rate bajo. Esto significa que el inicio llama la atención, pero el contenido decepciona. Se vuelve lento o no entrega lo que prometía. Y también puede pasar todo lo contrario. Podemos tener un hook rate bajo, pero luego podemos tener un hold rate alto. En este caso, digamos que poca gente entra, pero quienes entran sí se quedan. Y esto suele indicar que el cuerpo del vídeo es bueno, pero los primeros segundos van a ser débiles o son débiles. Si el hook rate y el hold rate son altos, probablemente tenemos una creatividad con potencial. Luego tenemos que mirar otros datos como el CTR, el coste por lead, la calidad del lead y las ventas, ¿no? Pero esto nos va a servir de señal de un posible anuncio ganador. Sin embargo, si ambos son bajos, el problema probablemente es que el creativo desde el inicio no detiene el scroll y el contenido no mantiene a lo largo del tiempo la atención. ¿Okay?
Aquí podemos ver unos 4 escenarios. ¿Okay? Digamos que si el vídeo tiene un buen hook y un buen hold rate, tenemos el escenario más favorable. Significa que el anuncio está captando la atención y los está sosteniendo, los retiene. ¿Okay? Sin embargo, como comenté anteriormente, incluso en este caso no debemos actuar a ciega. Lo siguiente que tenemos que hacer es mirar si esa atención se convierte en intención y resultado. Entonces revisamos el CTR, revisamos el coste por clic, coste por lead, coste por llamada, revisamos la tasa de conversión de la página y evidentemente pues vamos a visitar a revisar las ventas o el ROAS, ¿no? El Return on Ad Spend. ¿Okay? Si los datos posteriores también son buenos, podemos inclusive crear variaciones de este vídeo, ya que aquí tenemos detectado un vídeo ganador. Entonces, digamos que podemos hacer una versión más corta, una versión para history, una versión con otro CTA. Podemos añadir una versión de testimonial o una versión tipo demostración. La clave no es tocar demasiado lo que ya funciona. Cuando tienes una señal creativa buena, el objetivo no es destruirla, el objetivo es expandirla. Cuando ambas métricas son bajas, el vídeo probablemente necesita una revisión completa. Aquí podemos decir que esto no significa que la oferta sea mala necesariamente, pero sí que la creatividad no está logrando cumplir. ¿Ok? Aquí la creatividad no está logrando sí, básicamente en este punto la creatividad no está logrando cumplir su primera función, que es captar y sostener la atención. En este caso, conviene revisar el ángulo. Quizás el anuncio está hablando de una característica cuando debería hablar de un problema. Quizás intenta educar demasiado pronto, quizás no hay una promesa clara, quizás visualmente parece otro anuncio más del montón. Así que en este caso suele ser mejor volver a esa parte del brief creativo y preguntarnos a quién le estamos hablando, preguntarnos cuál es ese problema urgente, preguntar qué deseo queremos activar o qué objeción tiene, qué mecanismo hace diferente nuestra solución. O podemos preguntarnos por qué debería importarle ahora. Cuando esas preguntas están claras, el vídeo mejora mucho más que simplemente cambiando cosas como el color o cambiando la música, ¿no? Este escenario también es muy interesante. ¿Okay? Poca gente se queda al inicio, pero quienes superan los primeros segundos siguen viendo el vídeo. ¿Okay? Aquí suele indicar que el contenido tiene valor, pero la puerta de entrada es débil. Entonces, en esta diapositiva podemos ver este problema suele estar en esa primera impresión del vídeo. ¿Cuáles son los síntomas? El vídeo puede que tarde en arrancar, el primer frame no comunica nada, la promesa inicial es débil, parece un anuncio genérico, no hay tensión, etc. ¿Qué podemos probar? Bueno, cambiar la primera escena. Podemos intentar abrir con el dolor principal. Podemos cambiar el tamaño o la fuente del texto, hacer una pregunta directa, o luego también podemos probar el formato, ¿no? Digamos que podemos probar con un formato UGC, ¿no? Que es un contenido generado por el usuario. Ahora, cuando el hold rate es bajo, estamos hablando de que el gancho atrae, pero el cuerpo del vídeo pierde interés. ¿Okay? Entonces aquí vemos que en el hook la promesa es fuerte, en el desarrollo debe sostener el interés y luego tenemos un drop off que la audiencia sencillamente se marcha. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cuál podría ser la solución? Acortar las introducciones, acelerar el ritmo, podemos hacer muestra antes de, digamos que mostrar antes el beneficio y sencillamente vamos a eliminar todo aquello que no haga que se avance hacia la venta. Ok, ahora, ¿qué testear en una campaña con vídeo?
bueno, mira, el testing creativo mejora cuando sabes qué variables estás intentando mejorar, ¿no? Entonces aquí en este cuadro podemos ver la variable, en qué impacta y un ejemplo. Por ejemplo, el primer frame, ¿qué impacto va a tener? Bueno, lo va a tener sobre el hook rate. Y ejemplo de prueba, persona mirando a cámara versus una pantalla con el problema. La frase inicial impacta sobre el hook rate. Aquí podemos tener una prueba entre una pregunta directa versus una afirmación polémica. La estructura narrativa afecta el hold rate y aquí podemos utilizar, por ejemplo, la técnica PAS, que es problema, agitación y solución, versus un caso de éxito versus una demo. Luego en la variable de duración tenemos que afecta el hold rate y aquí podemos hacer variantes de 30 segundos, 60, cortes rápidos, cortes pausados. Y por último, el CTA y la oferta. El CTA es el call to action, que impacta, bueno, va a impactar directamente sobre el CTR y sobre la conversión. Ejemplos de prueba, un diagnóstico, una descarga de guía o agendar llamadas. Aquí esto es súper importante, esto es como cuando hacemos un A/B test en una landing page, por ejemplo, y es que no vamos a cambiar todo a la vez, sino que vamos a ir haciendo cambios uno a uno para poder medir el impacto que va a tener ese cambio sobre la campaña. Ahora fíjate, hay 3 errores frecuentes que debemos evitar. El primero es creer que el hook rate alto significa que el anuncio va a vender. Y no necesariamente. A veces un vídeo llama mucho la atención porque es curioso, es polémico, entretenido, pero eso no significa que va a atraer compradores. Por eso hay que cruzar esta métrica con clics y conversiones. El segundo error es comparar vídeos de duración muy diferentes sin contexto. ¿Okay? Un vídeo de 12 segundos y uno de 90 segundos no se interpretan exactamente igual. Aquí conviene analizar el objetivo, la etapa del embudo y el tipo de mensaje. Y el tercer error es optimizar únicamente para las visualizaciones. Las visualizaciones pueden ayudarte en campañas de awareness, pero si tu objetivo es generar leads, generar llamadas o ventas, la atención debe conectarse con el resultado del negocio. Entonces, el hook rate y el hold rate son brújulas creativas, sin embargo, no son el destino final. Siempre piensa con coherencia, básicamente. ¿Okay? Ahora vamos a un ejemplo práctico. Vamos a imaginarnos que tenemos estos 4 vídeos. ¿No? En el vídeo A tiene un hook rate del 28%, un hold rate del 42%, y esto es una señal fuerte. En este caso se mantendría activo y analizaríamos CTR, coste por lead, y se crearían variaciones similares. ¿Okay? Por ejemplo, 3 variaciones para ver si se puede o no se puede escalar. Luego tenemos un vídeo B, digámosle, y va a tener un hook rate del 30%, un hold rate del 11%. Entonces aquí podemos sacar como decisión que el inicio funciona, pero en el desarrollo cae. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Mantener el gancho y reescribir el cuerpo, el contenido del vídeo. En el caso C, del ejemplo C, tenemos un hook rate del 8% y un hold rate del 38%. ¿Qué queremos decir aquí? Que poca gente está entrando, pero quienes entran se quedan. ¿Qué haríamos en este caso? Vamos a cambiar los 3 primeros segundos. Y el vídeo D tiene un hook rate del 7% y un hold rate del 9%. Aquí probablemente la decisión que tomaría sería pausar la creatividad y replantearme el ángulo completo. Entonces este ejemplo muestra lo más importante, que la métrica en su totalidad no decide por ti, pero te dice a dónde mirar. Yo pongo por ejemplo, si tenemos un vídeo que el hook rate es bajo y el hold rate es alto, y luego tenemos otro vídeo donde el hook es alto y el hold es bajo, si están dentro de la misma temática, misma campaña, podríamos inclusive pensar en editarlos para mezclar ese hook
que funcionó y el hold que está haciendo que la gente se mantenga, y crear un nuevo vídeo con esos dos parámetros para ver cómo se comportaría. Y a nivel práctico, pues, puedes crear una vista de columnas específicas para este análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero se añaden impresiones, reproducciones de vídeo de 3 segundos, throughplay, reproducciones del 25, 50, 75, 95%. Añadimos CTR, CPC, coste por clic. Añadimos el coste por lead y el coste por resultado. Una vez que tenemos todo eso en nuestro panel, vamos a crear unas métricas personalizadas. Vamos a crear para el hook rate, vamos a utilizar las reproducciones de 3 segundos dividido entre las impresiones por 100. ¿Ok? Y para el hold rate vamos a utilizar el true play dividido entre reproducciones de 3 segundos por 100. También podemos añadir métricas de retención al 50%, reproducción al 50%. Esto lo vamos a hacer dividido entre las reproducciones de 3 segundos. Y esto también es una métrica útil cuando el vídeo, digamos que es un vídeo largo y queremos saber si la gente llega al menos hasta la mitad del vídeo. Una vez que tenemos todo eso preparado, vamos a guardar esa configuración como una vista de columnas para las creatividades de vídeo. Y así no vas a tener que reconstruirla cada vez que quieras analizar una campaña. Checklist para analizar un vídeo. Bueno, esto es una secuencia sencilla para revisar campañas sin perderte en números. El anuncio tiene suficiente volumen de impresiones. El hook rate indica que el inicio detiene el scroll. El hold rate indica que el cuerpo mantiene interés. El CTR confirma intención de avanzar. La landing o el formulario convierte esa intención. Y por último, dentro de este checklist nos vamos a preguntar si el coste final permite escalar con margen. ¿Ok? Y ya para ir cerrando este pequeño vídeo, mi recomendación estratégica es usa el hook y el hold como sistema de mejora creativa, pero no lo tomes como métricas aisladas. Y si sabes dónde cae la atención, sabes qué pieza del anuncio debes corregir: el inicio, el desarrollo o el camino hacia la conversión. Entonces, para cerrar todo lo que hemos hablado en este vídeo: hook rate, el vídeo detiene el scroll; hold rate, el vídeo mantiene la atención. Ambas métricas sirven para diagnosticar la creatividad, pero la decisión final la vamos a tomar basándonos en el cruce de información con clics, leads, llamadas, ventas y evidentemente la rentabilidad. Así que bueno, me despido de este pequeño vídeo y espero verlos en un siguiente video tutorial.